su correo, específicamente el link de Zoom, el link del Facebook Live para que ustedes puedan pues participar. Vamos entonces a dar inicio. Esta va a ser una capacitación en la que vamos a estar platicando aproximadamente durante 1 hora y media, un poquito llegando a las 2 horas, y pues vamos a realizar al final un trabajo en grupos para los que están dentro de la sesión de Zoom, y pues comentarios finales y leer preguntas y todo lo demás en lo que es la sesión del Facebook Live. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar inicio, y pues yo siempre me apoyo de una presentación, entonces eso es lo que ustedes van a estar visualizando, y vamos a iniciar. Muy bien, entonces como ustedes saben, hoy vamos a estar platicando sobre la metodología basada en proyectos para la modalidad híbrida, la cual pues es muy importante comenzar a conocer todas estas metodologías más a profundidad, debido a que necesitamos explorar muchos recursos en este momento de tanta necesidad. Entonces vamos a dar inicio, y pues quiero iniciar compartiéndoles a mi equipo. Yo formo parte de Capacitación Docente Guatemala. Nosotros somos un equipo de profesionales en distintas áreas de la educación con el objetivo de cambiar la educación a nivel nacional a través de la formación docente. Sabemos que ustedes, los docentes, son el pilar principal de todo este proceso tan complicado que nos está tocando de adaptarnos, y sabemos que el capacitándolos a ustedes, llegando a ustedes de una forma directa, vamos a lograr y alcanzar llegar a nuestros estudiantes, que ese es nuestro objetivo. En esta tarde voy a acompañarles yo. Mi nombre es Alejandra González. He tenido el placer de conocer a muchas personas, de las que están presentes, también de las que están sintonizando en Facebook, y pues un saludo cordial. Yo soy pedagoga egresada de la Universidad Rafael Andívar. Tengo una especialización en educación inicial y preprimaria a nivel universitario. He tenido experiencia en consultoría, dirección, coordinación e intervención directa en todos los niveles educativos. También fui y soy editora de contenido educativo digital, y fui directora de proyectos educativos internacionales. Será entonces para mí un gusto el poder compartir junto a ustedes en esta tarde tan bonita y tan alegre, que ya todos estamos laborando, ya todos estamos con ese ambiente de querer y de saber que necesitamos más instrumentos. Entonces quiero compartirles nuestra tabla de contenido en esta tarde. Pues vamos a pasar por 5 aspectos importantes para finalizar con anuncios y algunas otras situaciones que debemos tomar en cuenta. Y pues recordemos que cada uno de los puntos de esta capacitación están divididos en 5 temas principales, dentro de los cuales está la educación híbrida, la contextualización, que ustedes ya están en el contexto, ya están en la batalla directamente, y pues es interesante el ir viendo cómo vamos a adaptarnos a esta nueva modalidad. En la segunda parte vamos a platicar sobre el aprendizaje basado en problemas. Cada vez que ustedes vean las siglas ABP, pues es precisamente refiriéndonos al aprendizaje basado en proyectos. Vamos a platicar su definición. En la parte número 3 vamos a platicar sobre el aprendizaje basado en proyectos ya en la práctica. En el punto número 4 vamos a platicar sobre algunas implicaciones del aprendizaje basado en proyectos, y vamos a tratar algunos ejemplos del aprendizaje basado en proyectos, y precisamente en esa última parte vamos a realizar un trabajo en equipo para los que están dentro de la sesión de Zoom. Como les decía, a los que están en Facebook, en unos minutos, solo que se acomoden los que realizaron su pago, vamos a enviar el link para que los que resten para completar el cupo de Zoom pues puedan participar. De igual forma, yo les pido que si ustedes están en el Facebook Live, pues se mantengan, porque hay muchas cosas que debemos compartir con ustedes y que son muy importantes para esta tarde. Entonces, vamos a ir a la primera parte, que es la contextualización en la educación híbrida. Pues como ustedes saben, la educación híbrida se puede definir como un procedimiento pedagógico que va a permitir intercalar la modalidad presencial y la modalidad digital. Recordemos que durante esta pandemia pues hemos tenido que recurrir a esta nueva modalidad educativa, en la que pues nos vemos en la necesidad más que en la disposición del todo a adaptarnos a esta nueva situación. Vemos hacia el futuro y encontramos un futuro incierto. Realmente no sabemos qué es lo que nos espera respecto a este año. Hay noticias de que la vacuna ya se acerca, de que ya vamos a poder comenzar una presencialidad dependiendo del semáforo de contagios, pero a grandes rasgos esto es la educación híbrida. Claramente tendríamos que profundidad, pues
qué tan funcional es en todos los lugares este tipo de educación, pero con esto es con lo que tenemos que trabajar. Mi invitación personal a ustedes es que dejemos atrás un poco toda esa parte de inseguridad en la que no sabemos cómo vamos a trabajar este año, en la que compartimos la incertidumbre y que a veces pues nos hace pensar que no estamos avanzando, sino que nos volquemos a una actitud positiva, a buscar soluciones, decir muy bien, esto es lo que nos dio la vida, esto es lo que nos permitió vivir Dios, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para ir solucionando nuestras necesidades a partir de esto? Entonces, es muy importante que nos adaptemos a todos los cambios que vienen a través de la educación híbrida y pues aquí quiero comentar y comenzar a hablar sobre algunos de ellos. Como primer punto, tenemos el tablero de alerta sanitaria para los centros del Sistema Educativo Nacional y pues como ustedes ya lo saben, ya muchos de ustedes han estado en sesiones con su director, ya han tenido a la mano la visualización de los diferentes manuales que otorgó el Ministerio de Educación para dar un seguimiento a toda esta situación y pues este es el tablero que vamos a estar utilizando durante estos meses, al menos hasta que se nos den nuevas indicaciones. Y entonces, recordemos que nuestro país tiene 4 tipos de alertas. Está la alerta roja, en la que hay una cantidad muy alta de contagios y el peligro es latente. También tenemos la alerta anaranjada, la alerta amarilla y la alerta verde. En la alerta roja, pues hay diferentes disposiciones para lo que es la docencia en grupos, entre las cuales están la educación a distancia o desde casa, es lo único que se va a dar para la docencia en grupos. Al principio se manejaba una opción en la que el estudiante podía acercarse a la institución educativa si no contaba con los recursos. Sin embargo, esto ya fue actualizado y el Mineduc, en contraste con lo que es el Ministerio de Salud, determinaron que no. Cuando la alerta roja está activa, era necesario que se realizara educación a distancia en su departamento y específicamente en su municipio. Luego los recreos, la educación física y las actividades culturales, por obvias razones, debido a que no van a poder asistir al colegio, pues no están permitidas y más que no permitidas, creo que no son posibles. Y por su parte también está la parte de la alimentación escolar, que pues no son permitidas dentro de la escuela, pero creo que sí se va a poder otorgar la oportunidad de llevar a casa los alimentos. Recordemos que muchos de ustedes están en el contexto de una escuela o de una institución educativa que aporta a la nutrición del estudiante y pues esta parte se tiene que seguir cumpliendo, pero pues con las diferentes medidas de protección. Cuando estemos en la alerta anaranjada, ya iniciará la modalidad híbrida. Entonces, muchos de ustedes hoy en día en sus diferentes localidades podrán estar encontrando el semáforo en rojo o en anaranjado. Cuando nosotros observamos el semáforo en anaranjado, pues los contagios siguen siendo altos, peligrosos, pero ya han disminuido en un porcentaje. Por lo tanto, en ese punto ya se iniciará con la modalidad híbrida o dual, como también se le llama, con aforos limitados a grupos pues limitados según el metraje de la clase y este va a estar limitado por 4 metros cuadrados por persona. Por su parte tenemos los recreos que ya serán permitidos y pues se podrá siempre y cuando sea al aire libre con un distanciamiento de 2.5 metros cuadrados por persona y pues con las diferentes medidas de salubridad que son muy importantes. También la alimentación escolar ya se podrá dar dentro de la institución educativa siempre y cuando se mantenga el distanciamiento social y también siempre y cuando recordemos las diferentes medidas de seguridad para tanto de los estudiantes como de los docentes. Cuando estemos en una modalidad híbrida amarilla, pues ya se dará con más frecuencia los encuentros presenciales, con menos distanciamiento social, los recreos serán permitidos al aire libre, también la alimentación será permitida y la distancia incluso en estos casos ya disminuye. Posiblemente cuando en algún punto se llegue a la alerta verde, que recordemos que sigue siendo una alerta, es decir, tenemos que seguir con todas las medidas de higiene y todas las medidas de salubridad pertinentes, entonces en ese punto pues ya se dará una apertura completa de la docencia, siempre con las diferentes medidas de prevención, al igual que los recreos, las actividades culturales y la alimentación escolar.
En el diplomado en educación híbrida tratamos un poquito más a fondo lo que es cada uno de estos aspectos y no quiero extenderme mucho debido a que muchos de los que están acá ya estuvieron precisamente en ese diplomado. Entonces vamos a la segunda parte sobre las implicaciones del regreso a clase. Pues tenemos que tomar en cuenta ciertas situaciones bien interesantes y bien importantes y tenemos que estar conscientes que una parte del proceso se va a llevar a cabo en la casa y otra parte del proceso se va a llevar a cabo dentro de los salones de clase con el distanciamiento social. Recordemos también que tenemos que tener muy pendientes todo lo que son las medidas de bioseguridad para los estudiantes, el uso de mascarilla para los estudiantes, específicamente los 2 tipos de mascarilla que se han promovido como los más seguros, y en el caso del docente tendrá que utilizar una mascarilla y además una careta de protección. Esta es obligatoria y no podrá removerla a lo largo del día siempre que esté con contacto con estudiantes o personal administrativo de la institución. Recordemos también las medidas de higiene. Esto pues antes estaba dentro de nuestro currículum, lo tomábamos en cuenta, era algo importante para nosotros, pero recordemos que hoy tenemos que hacer un mayor énfasis en cómo, de qué forma lavar las manos, hasta qué lugar, y recordemos siempre que más que miedo tenemos que transmitir seguridad, ¿verdad? No es quiero enseñarte a lavarte las manos correctamente para que tengas miedo o algo por el estilo, porque el virus te puede matar, sino vamos a protegernos, ¿verdad? Vamos a estar en un ambiente seguro, vamos a estar en un ambiente en el que todos nos cuidamos y esto es algo que el estudiante va a percibir. Si nosotros tenemos miedo, ellos también van a incluirse o involucrarse en ese sentimiento. Por su parte, pues también está toda la parte del metraje de nuestras clases. Recordemos que en Guatemala pues tenemos diversidad respecto a lo que nosotros podemos considerar como un salón de clase. Hay salones de clase inmensos en donde pueden haber una fórum de hasta 50, 60, 70 personas en una condición normal, sin pandemia, y hoy pues tenemos que medir nuestras clases y hacer el cálculo de cuántos estudiantes pueden estar dentro del salón de clase, ¿verdad? Eso es importante recordarlo. También recordemos que ya nos han compartido los diferentes protocolos de emergencia dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, la organización por burbujas, en los cuales los estudiantes son divididos en grupos que se llaman burbujas y van asistiendo a la institución educativa, pues de cierta forma en orden y sin ir mezclándose entre sí. Y si en algún momento se da una emergencia en la que una burbuja ha detectado un contagio en la familia o directamente en un estudiante, pues esa burbuja se va a cuarentena y esto permite que todas las demás burbujas sigan funcionando. Si ustedes quieren, aunque ya están públicos los diferentes protocolos y los diferentes manuales que ha entregado el Ministerio de Educación, si ustedes desean tenerlos en PDF, porque cuesta un poquito encontrarlos extrañamente, pueden ingresar a un formulario que está dentro de nuestra página de Facebook y ahí ustedes pueden completar sus datos y les vamos a enviar precisamente en esta semana los protocolos de seguridad en formato PDF para que ustedes los puedan tener y descargar. Es importante que nosotros como docentes no pequemos de no tomar en cuenta todas estas situaciones que el Ministerio de Educación nos está indicando. Sí, realmente pues podemos observar y podemos determinar que muchas veces hay ciertas falencias, ciertas fallas en la organización, pero también nosotros somos responsables, ¿verdad? Entonces busquemos la información, informémonos y tratemos de tener todos estos protocolos en cuenta para poder ser docentes que realmente van a estar guiando a sus estudiantes en un ambiente seguro para ellos y para nosotros también. Recordemos que la educación híbrida va a tener ciertas implicaciones y esto precisamente se va a ver relacionado con lo que vamos a platicar posteriormente sobre lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Nosotros tenemos que ubicarnos en un contexto en el que nuestra educación tiene que ser flexible debido a que esto va a estar cambiando constantemente. Hoy estamos en nuestros salones de clase, mañana posiblemente no por un contagio, por un peligro de contagio, por una alerta. Entonces tenemos que estar muy conscientes que tenemos que ser flexibles en nuestro plan de estudio y también en nuestra actitud respecto a lo que estamos pasando en el salón de clase.
Si nos ponemos a pensar de forma objetiva, no es culpa de nadie esta situación, no es pues la responsabilidad de alguien específicamente y tenemos que ir acoplándonos a lo que venga. Por su parte, también tenemos que ser objetivos. En los salones de clase presenciales podíamos hasta cierto punto darnos ciertas libertades, decir, bueno, me voy a extender en este tema y mañana pues aplazamos el siguiente. Luego, pues algún estudiante no entendía, me daba yo la oportunidad de concretar el aprendizaje. Sin embargo, hoy eso no es posible. Tenemos que tener objetivos claros de a dónde queremos llegar, qué queremos lograr con nuestros estudiantes y sobre todo priorizar el desarrollo de competencias y no de contenidos. Eso lo vamos a platicar posteriormente, pero es importante aclararlo y mencionarlo en esta parte de la objetividad. Por su parte está la parte de la integralidad. Debido a que no tenemos el tiempo suficiente, muchos estudiantes van a tener que estar en periodos cortos con nosotros, algunos docentes de áreas secundarias, porque así se les llama. Yo siempre hago el énfasis que no hay áreas secundarias, todas las áreas son importantes. Pues a veces no tienen el tiempo para poder concretar aprendizajes. Entonces ahí tenemos que ir enfocados a la integralidad y precisamente el aprendizaje basado en proyectos nos permite esto, ir enfocados a lo integral. Por su parte, también nos exige ser participativos, tanto del estudiante activamente dentro de todo el proceso. Creo que ya nos dimos cuenta y por eso hay tanto interés por todo este tipo de formación, por conocer más de los diferentes recursos que existe y pues entendemos que hoy el estudiante ya no puede seguir siendo un ente pasivo en la situación, sino que tiene que ser activo en todo su proceso. Entonces, por esta parte, la participación tiene que ser activa nuestra, del estudiante, y recordar que el padre de familia es un apoyo en todo el proceso y que necesitamos que se vuelva consciente para poder ser efectivos. Entonces, en este momento le voy a dar oportunidad a los que estamos por acá en el Zoom, pero también quiero escuchar a los que están en el Facebook Live. Pues en este caso no puedo escucharlos de forma audible, sino que voy a leer algunos de sus comentarios y quiero que contestemos esta pregunta, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿cuáles son las principales necesidades que surgen en la educación híbrida? Muchos de ustedes ya llevan un mes laborando, la mayoría de hecho, y el otro grupo de docentes comenzó recién hace 4 días, ¿verdad? Hoy es su 5.º día de trabajo y ya detectamos muchas necesidades. Entonces, precisamente eso es lo que deseo que platiquemos en este momento. Para los que están en el Facebook Live, pues pueden ir comentando. Yo voy a tratar de leer los comentarios que yo pueda ir captando. Y acá de los que estamos en Zoom, pues sí quiero escucharles para ir participando en esta parte. Entonces, en este momento les voy a permitir abrir su micrófono y levantar la mano si alguien desea participar, aportando qué necesidades ha podido visualizar hasta el momento. Ya tenemos un micrófono abierto. Únicamente voy a tratar de ubicar quién es. Es Maxali. Maxali, queremos escucharla. ¿Qué necesidades ha pues usted podido observar hasta el momento? Muy buenas tardes, licenciada. Es un gusto escucharla nuevamente. ¿Me escucha? Sí, Maxali, le escucho. Bueno, es que ayer no me escuchaban. Sí, tuvimos ese inconveniente, sí, pero hoy sí la escucho. Pues la necesidad tecnológica. Yo trabajo en un municipio de Escuintla y tenemos estudiantes de aldeas a donde la tecnología aún no llega. Capacitación docente que aún viendo la necesidad, muchos docentes se rehúsan a recibir capacitaciones de estas, ¿verdad? Sobre educación híbrida. Entonces, esos son 2 grandes problemas que yo he visto en esta educación que estamos recibiendo en este momento, que se está dando, perdón. Así es. Muchísimas gracias, Maxali, por su participación. Qué bueno que hoy sí la pudimos escuchar. Gracias, licenciada. Sí, ¿verdad? Muy acertada su participación. Vamos entonces ahora a escuchar a Margarita, quien tiene su micrófono abierto. Queremos escucharlo. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Margarita. Pues la verdad, ya en esta semana, como usted decía, ¿verdad? En las escuelas y con
esto de la educación híbrida, sí hay muchas necesidades. Como decía la señora que me antecedió, de que, por ejemplo, lo que es la tecnología, más quizás nos afecta un poquito más los que vivimos en las áreas rurales, que tenemos la mayoría de estudiantes que o sea, tienen un teléfono, pero de esos frijolitos que le decimos, ¿verdad? Entonces no es un teléfono así inteligente, entonces ahí casi tenemos esa limitación, le digo yo, porque no podemos exigir a los padres que se compren un teléfono si apenas tienen para comer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la necesidad también de tener un cronograma de actividades, va, eso está a nuestra posibilidad realizarla, y con las guías de trabajo. Entonces son cuestiones que se está preparando para ya iniciar la otra semana. Así es, perdón, Margarita. Muchas gracias, Margarita, por su participación. Creo que fue muy acertada y que sí, ha tomado en cuenta precisamente algunos comentarios de los que están colocando en Facebook. Algunos dicen por ahí, Brendita dice acceso a la tecnología. También tenemos por acá a Levis Sandoval, quien dice que los recursos para el docente o la preparación docente, la falta de tecnología, la falta de energía eléctrica. Imagínense, en este punto no estamos hablando de tecnología, sino de energía eléctrica. Mala señal de internet, problemas de señal de internet, apoyo de los padres de familia es una de las necesidades. El internet es en la escuela, los estudiantes no escuchan o no tienen aparatos tecnológicos, dice por ahí Lisette, y Edna dice por ahí que el gobierno no amplía la calidad y cobertura del internet. Muchas gracias a los que han participado acá de forma verbal, y a todos los que han participado en el chat del Facebook Live también para participar activamente. Y sí, ¿verdad? Han surgido muchas necesidades que nos hacen preguntarnos cómo podemos ir buscando soluciones. Y pues precisamente algunas de las principales necesidades que surgen ya en el tema de lo que es lo pedagógico como tal, están el hecho de que las actividades tienen que poder adaptarse a los cambios que nosotros vamos a estar sufriendo. También que las actividades que nosotros propongamos ya netamente pedagógicas tienen que invitar al desarrollo de competencias, también que las actividades tienen que ser autodidactas, precisamente por muchos de estos problemas que ustedes mencionan respecto al internet, la cobertura, la luz. Entonces, en muchos casos, hoy precisamente muchos de ustedes tienen color rojo en su municipio. Y los estudiantes no tienen internet. Entonces, el recurso mínimo que podemos enviar es una guía de trabajo. Y entonces esas guías y esas actividades tienen que estar siempre enfocadas a que sean muy autodidactas, a que le inviten al estudiante a trabajar de forma personal, de forma individual, para que ellos puedan aprovecharlo. También tenemos el hecho de que las actividades deben ser dinámicas y participativas, independientemente de la forma en la que nosotros estemos trabajando. Recordemos que una actividad pasiva en la que el estudiante solo me va a escuchar, en la que el estudiante solo va a escribir, no tiene nada de significativo. Precisamente escuchando tareas de niños, personas, adolescentes que están a mi cercanía, se ve como muchos docentes no terminan de entender esta parte, que no podemos seguir con el aprendizaje tradicional que traíamos desde hace años. Por ejemplo, decía una tarea, copiar 2 páginas del libro, 10 puntos, ¿verdad? Imaginémonos cómo yo puedo darle 10 puntos a una tarea en la que el estudiante va a copiar. Y miren, de verdad es impresionante cómo muchas veces este tipo de actividades son más usuales de lo común y no terminamos de ver esa parte que le hace daño al estudiante. Entonces, estas van a ser las principales situaciones que se pueden atender precisamente con lo que es la metodología basada en proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir a la parte número 2, a la definición de la metodología basada en proyectos, y pues es bastante simple su definición, y en la aplicación es donde a veces pues podríamos tener algunas dudas, pero quiero comentar precisamente sobre esta parte. Como primer punto, la metodología basada en proyectos es una metodología de aprendizaje dinámico, y ojo ahí porque entonces estamos cumpliendo con una de las características que habíamos mencionado anteriormente, debía ser dinámico.
y esto pues propone la realización de un proyecto como base del aprendizaje. Durante toda la realización de la metodología basada en proyectos, pues se invita al estudiante a que sea curioso, a que investigue, a que realice trabajo en equipo si es pertinente y se puede realizar. Esta parte es importante resaltarla porque en la forma natural como la metodología está escrita en papel y como nosotros podemos encontrar dentro de la fuente de información, es que la metodología sí está muy orientada a que se creen grupos para poder realizar la actividad. Sin embargo, pues esto es algo que puede cambiar y que nosotros podemos ir adaptando a nuestras necesidades. Y por último, pues nos aporta a la búsqueda de soluciones, y esta búsqueda de soluciones no solo es en un proyecto como tal, sino que todas esas actividades, todas esas rutas cognitivas que el estudiante genera al tratar de buscar una solución a un problema, pues se quedan ahí, y cuando ellos deseen adquirir otros aprendizajes o solucionar problemas de su vida cotidiana, lo van a hacer con muchísima rapidez. Déjenme comentarles también que la metodología en proyectos no es la única metodología activa que nosotros podemos estar utilizando dentro de nuestro sistema de educación híbrida, sino que realmente hay más opciones, ¿verdad? El aprendizaje basado en proyectos tiene 3 objetivos bien claros. El primer objetivo es dar respuesta a una pregunta. Ese es el entorno en el que gira el aprendizaje basado en proyectos, en que se tiene que resolver o dar respuesta a una pregunta. También se invita al estudiante a solucionar problemas que generalmente vamos a tener que orientarlos a la vida cotidiana, muy cercano a lo que ellos pues les rodea, y también tiene como objetivo crear un producto. Respecto a la creación de los productos pueden ser diversos, de todo tipo, pueden ser hasta intangibles, es decir, que el estudiante me diga, me hable. Y esto pues va a depender de todo el contexto que estemos llevando con nuestros estudiantes, y va a tener otras características que lo van a definir. Pero a grosso modo, esto es lo que pretende la metodología. Ahora bien, respecto a ya en la vida del estudiante, le va a permitir adquirir aprendizajes significativos. Ese es el objetivo final, el aprendizaje significativo. De hecho, la metodología basada en proyectos es una metodología que viene de la corriente constructivista, que como ustedes saben tiene como objetivo lograr el aprendizaje significativo. La pregunta acá, que muchos de ustedes ya conocen porque nos han acompañado en muchas capacitaciones, es ¿qué es el aprendizaje significativo? Y pues su definición es muy simple, pero cuando lo llevamos a la práctica vemos que implica muchas situaciones, implica responsabilidad del docente, implica pues hasta cierto punto responsabilidad del estudiante también para lograrse de una forma eficiente. Entonces, el aprendizaje significativo es el proceso mediante el cual el estudiante interioriza un aprendizaje al darse cuenta que lo aprendido tiene sentido y tiene un significado para su vida real, para su contexto cotidiano. Entonces, todo lo que nosotros hemos aprendido y no se nos ha olvidado son cosas que realmente nosotros podemos utilizar en nuestro contexto inmediato. He aquí, si yo le pregunto a las personas que están en Zoom o les pregunto a las personas que están en el Facebook Live, ¿quiénes de ustedes saben leer? Les aseguro que pues al menos el 99.9% de la población me podrá responder de forma afirmativa. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje que usamos para nuestra vida cotidiana. Evidentemente, estos son oficiales, es decir, si nosotros no aprendemos estas cosas, pues no podemos nosotros desarrollarnos competitivamente en lo que es la vida, pero hay otros aprendizajes que nosotros podemos ir generando. Otra característica del aprendizaje significativo es que es muy personal. Esto quiere decir que cada estudiante va generando y construyendo su propio aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque resulta que lo que es funcional para mí puede que no le sea funcional a otra persona. ¿Qué pasa si a mí un día me enseñan a ordeñar una vaca?
pues lo podré aprender, lo podré ver, incluso me podré divertir y asombrar con el proceso, pero la persona que realmente necesita ser competente en esto es la persona que vive en la granja y que ordeña una vaca. Entonces, precisamente a esto nos referimos con un aprendizaje personal, una significatividad personal, y cada uno podemos ir aprendiendo diferentes cosas. De hecho, si al final de esta capacitación yo les preguntara, a ver, ¿qué fue significativo para ustedes de todo lo que platicamos? Podrán haber 10, 20, 30, 40 conclusiones diferentes porque somos diferentes y la significatividad también va orientada hacia ese punto. Otra característica del aprendizaje significativo es que nos va a apoyar a 4 cosas principales. Como primer punto, solucionar problemas. Cuando nosotros nos damos cuenta que lo que nos están enseñando nos ayuda a solucionar problemas, lo aprendemos, lo interiorizamos y se convierte en un aprendizaje significativo. Por su parte también, cuando nos ayuda a conocer nuestro entorno, a conocer a nosotros mismos, también es un aprendizaje significativo. Por su parte, también cuando respondemos a dudas a través de ese aprendizaje, se convierte en un aprendizaje significativo. Y por último, cuando puedo usarlo en mi vida cotidiana, es cuando más yo me puedo aferrar a ese aprendizaje. Ahora la pregunta acá es para ustedes, ¿cuán significativo es lo que ustedes enseñaron hoy en la vida del estudiante? Y pues esto no es algo que yo quiero que ustedes respondan en público y que nos hagan aquí un análisis final de cómo fue el procedimiento, sino que deseo que lo respondan para ustedes mismos, para que analicen cuán significativos están siendo en estos procesos de enseñanza con sus estudiantes. ¿Qué enseñaron hoy? ¿Les sirve al estudiante para solucionar problemas? ¿Le sirve al estudiante para conocer su entorno? ¿Le sirve al estudiante para responder sus dudas? Y sobre todo esto, ¿le sirve al estudiante en su vida cotidiana? Si sus respuestas fueron sí, excelente, están haciendo un buen trabajo. Si sus respuestas fueron no, no sé, tuvieron dudas, hay que encaminarnos a posiblemente mejorar nuestras prácticas docentes para lograr los aprendizajes significativos. Esta es una recomendación muy importante y pues precisamente con la metodología basada en proyectos vamos a estar cumpliendo con estas 4 partes. Entonces, la metodología o el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, perdón, tiene ciertas características y que poniéndolo en contraste con la enseñanza tradicional nos hace ver cómo estamos fallando si estamos utilizando la enseñanza tradicional. Muchos venimos de ahí, muchos antes de la pandemia no sabíamos que estábamos en un aprendizaje tradicional. Hoy se nos mueve el piso, vemos que los estudiantes no avanzan con lo tradicional y tenemos que pasar a ver métodos alternativos que a final de cuentas son los métodos que ya deberíamos haber estado utilizando. Pero al comparar estos 2 tipos de metodologías, podemos ver, por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos que el docente es una guía. Por su parte, en el método tradicional, es el docente el único que conoce, el único que puede dar algo constructivo y el estudiante es un ente pasivo, silencioso, que siempre tiene que estar al pendiente de lo que el docente vaya diciendo. Otra característica del docente en el aprendizaje basado en proyectos es que el docente comparte un problema para encontrar una solución, mientras que en la metodología tradicional la función del docente es compartir y transmitir información. No invitamos al estudiante a razonar, no invitamos al estudiante a producir, sino que lo invitamos a escucharme, a memorizar y a quedarse con lo que yo le enseñé. Esto también nuevamente es un error que por años se ha venido cometiendo en la educación guatemalteca. Recordemos que las bases del desarrollo de una sociedad es la educación y al voltear a ver el desarrollo de nuestro país nos damos cuenta que no somos un país desarrollado y es precisamente porque no tenemos buena calidad educativa. Hoy entonces nuestro reto es volcarnos, dar la vuelta y realmente darnos cuenta de que necesitamos comenzar a innovar en el área de educación. Si lo ponemos así, nosotros somos los responsables de que el día de mañana esos estudiantes, adolescentes, jóvenes, adultos que estamos preparando sean quienes exijan, sean quienes realmente razonen sobre su realidad, sean personas competentes.
Con respecto al estudiante, el aprendizaje basado en proyectos nos permite observar ciertas actividades, conductas que va desarrollando el estudiante. Entre algunas de estas está el hecho que debe tener iniciativa y motivación. El estudiante en el aprendizaje basado en proyectos no es un estudiante pasivo. Tiene que ser un ente activo que participa activamente y que si no es así, no logra aprendizajes y no logra el objetivo del aprendizaje basado en proyectos. Otra característica es que participa activamente durante todo el proceso. No hay un momento en el que él no esté activo, pensando, aportando, preguntándose. También tiene el rol de investigar. Vean la importancia de investigar para nosotros como adultos, es muy importante y muchas veces es una habilidad que no se nos desarrolló en la infancia, en la adolescencia o incluso en nuestra etapa universitaria. Entonces, a través de este tipo de proyectos o a través de este tipo de metodologías lo podemos desarrollar. Además, el estudiante pues aprende y esa es una parte bien importante porque el aprendizaje es profundo y no es solo repetir lo que un docente me esté diciendo, maestro me esté repitiendo. El hecho que un estudiante, que usted le diga a un estudiante, el sustantivo es de quien se habla en la oración, y que él le repita así, el sustantivo es de quien se habla en la oración, eso no significa que el estudiante esté aprendiendo. Y pues precisamente en la metodología tradicional podemos observar eso. Los estudiantes absorben información, transcriben información, muy popular, transcribir información, repiten información y memorizan. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos ganamos la vida por memorizar algo? Realmente creo que no muchos, incluso casi ninguno de nosotros. La mayoría de nosotros tenemos que aplicar análisis, tenemos que aplicar habilidades cognitivas muy pues organizadas para poder sobrevivir en nuestro contexto laboral. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos preparando? Personas que al terminar un proceso educativo junto a nosotros van a quedar cortas en esta situación y no van a poder ser competentes, o queremos preparar al futuro de Guatemala que realmente se va a levantar y a conocer sus derechos, a reclamar sus derechos, a poder razonar sobre lo que decide y pues eso es a lo que nosotros tenemos que estar orientados. Recordemos que el aprendizaje basado en proyectos tiene 5 pasos fundamentales de los cuales vamos a hablar a grandes rasgos y posteriormente vamos a ir puntualizando. Como primer punto, y esto quiero aclararlo, hay muchas teorías del aprendizaje basado en proyectos. Hay muchos pasos que ustedes pueden observar en diferentes fuentes de información y pues yo los concreticé de esta forma, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues las fuentes de información pueden dar más, incluso, por ejemplo, hay fuentes de información que nos dan hasta 10 pasos y yo los concreté, no es que haya anulado ninguno de ellos, sino que los concreté en estos 5, ¿de acuerdo? Entonces, como primer punto, la metodología basada en proyectos comienza con una pregunta. Primero, pues nosotros nos vamos y nos basamos en nuestro currículum nacional base, en los contenidos pertinentes y realizamos una pregunta. Pero ojo, esta no es una pregunta tradicional, es una pregunta brillante. Me refiero a que ustedes van a hacer una pregunta que realmente, pues hasta nosotros nos mueva a curiosidad para investigar. Quiero ejemplificarles algo y estas preguntas no las hacemos, los estudiantes se las hacen y al entregarles estas preguntas a ellos que sean tan brillantes, que los muevan a curiosidad, pues nos vamos a dar cuenta de cómo ellos realmente quieren buscar la respuesta. Entonces, ojo, en esta primera parte recuerden, es una pregunta que realmente llame la atención, una pregunta brillante. Por ejemplo, hace algunos días una niña me hacía esta pregunta y me pareció muy chistosa la pregunta y me decía, ¿será que podemos llegar al cielo a través de una escalera? Y en el caso de que sí, ¿cuántos escalones tendría esa escalera? Entonces, ese tipo de preguntas son las que nosotros tenemos que generar. Si nosotros nos podemos analizar esa pregunta, que me encantó, por cierto, y le dije a la niña, me encantó tu pregunta, vamos a investigarlo porque esto es algo muy interesante. Con tu curiosidad vas a generar aprendizaje. Entonces, ¿qué contenidos podemos pasar a través de esta pregunta? Podemos platicar sobre lo que es las capas de la Tierra,
También podemos hablar sobre las distancias entre las capas de la Tierra, podemos hablar de física, de matemática y realmente podemos involucrar muchos temas. Ese es un ejemplo, más adelante vamos a tratar otro ejemplo más puntual. Por su parte, propone una investigación. La metodología como tal, pues propone que el estudiante investigue y durante el proceso, durante este proceso de investigación, el docente comparte información que pueda ayudar a que el estudiante comience a encontrar la respuesta a la pregunta. Esto es importante porque no es como investiga tú solo y encuentra la respuesta. No, el docente tiene un papel de guía, constantemente está tomando de la mano, guiando al estudiante, guiando al niño desde sus primeras etapas hasta los más adultos y acompañándolos por esos contenidos, procesos que nosotros queremos que ellos vayan concretando. Luego tenemos el planificar la elaboración de un producto a través del cual el estudiante va a comprobar la respuesta que ha encontrado y que va buscando en el paso anterior. Durante este paso, pues tenemos varios lineamientos que posteriormente vamos a platicar, pero sí es interesante porque entonces el estudiante concreta lo que aprendió de una forma práctica, poniendo sus manos, manipulando materiales, pensando para poder responder a esa pregunta inicial. Luego tenemos la creación del producto. Este producto, pues, como les comento más adelante, vamos a platicar sobre el producto en sí, pero pues el estudiante va a crearlo y a generarlo. Y en el paso número 5, se da la presentación del producto en la que el estudiante presenta su respuesta final con todas sus hipótesis comprobadas y con todos los argumentos necesarios para decir que su respuesta es la respuesta correcta a esa pregunta inicial. Como ustedes pueden ver desde en una vista superficial de la metodología, llama mucho la atención. Es una metodología que sí puede aportar cosas interesantes a nuestros salones de clase. Luego vamos acá al paso número 3 y vamos a platicar de cosas puntuales de cómo llevar a la práctica cada uno de los pasos, porque muchas veces se comete el error de decir, esta es la teoría y listo, ¿verdad? No, en esta capacitación queremos que ustedes lo usen, que ya el lunes que comenzamos, este fin de semana descansen rico en su casita, pero también que piensen en que comencemos a analizar cómo podemos llevarlo a la práctica. Entonces, ese es el objetivo de esta parte número 3. Entonces, quiero ponerles un ejemplo ya establecido, ¿verdad? Hacer una pregunta. Me baso en mis contenidos del CNB, todos los aspectos fundamentales y lanzo mi pregunta. Entonces, vean, esto sería una actividad para comunicación y lenguaje, ¿de acuerdo? El tema es el debate, ¿sí? Así como nos encanta a nosotros organizar nuestras actividades por tema, porque incluso nos guiamos por libros de texto, ¿verdad? Y eso es importante porque no es que los vayamos a dejar de lado, incluso van a ser un aspecto importante durante todo el proceso, pero vamos a cambiar la vista de ese recurso. Entonces, el tema es el debate. La pregunta sería, ¿cómo ganar una discusión? ¿Sí? Entonces, yo creo que esto nos llama la atención a todos. ¿Cómo ganar una discusión? Todos hemos tenido discusiones, haciendo siempre el énfasis que una discusión no es sinónimo de pelear, ¿verdad? Una discusión es tratar de organizar ideas, preguntar e indagar, porque yo tengo una posición y la otra persona tiene otra posición. Entonces recordemos que debate y pelea no es lo mismo, ¿verdad? O discusión y pelea no es lo mismo. Entonces, ¿cómo ganar una discusión? Es la pregunta. Y vean acá, esto lo saqué directamente de nuestro currículum nacional base de sexto primaria, haciendo énfasis en que la metodología se puede aplicar desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, competencia, argumenta en situaciones de comunicación oral, utilizando un lenguaje adecuado a los interlocutores, al contenido y al contexto. Indicador de logro, expresa oralmente sus argumentos, manteniendo fieles a los temas tratados. Esto es algo que conecta directamente con la pregunta, ¿cómo ganar un debate? Y esto es algo que conecta directamente con el tema, ¿verdad? Que es el debate en sí. Y vean, ahí están los contenidos, dominio del tema, a tratar en la situación comunicativa, utiliza el vocabulario adecuado, aplicación de las destrezas, destrezas del habla como diálogos, conversaciones, discusiones, argumentación, entre otras. También proyección de la voz de manera que la información llegue a todas las personas. También tenemos la parte de la producción de mensajes orales con intención argumentativa, ¿sí? Utilización de recursos para mantener la atención de las personas que lo escuchan. Vean,
Esta parte también me parece muy interesante porque a veces perdemos de vista justo la parte de los contenidos de nuestro currículum nacional base y nos centramos solo en el tema. Esta metodología y esta forma de aplicarlo nos va a permitir tener en cuenta los contenidos y van a estar muy bien relacionados con el tema. Entonces, ahí estamos con el primer paso. Luego, proponer una investigación. Como les decía anteriormente, no es una situación en la que yo le digo a mi estudiante, muy bien, ya te hice la pregunta, entonces nos vemos en una semana, adiós, cuando tengas la respuesta me buscas. No, ¿verdad? En realidad, el docente guía todo el proceso, ¿verdad? Los guía a encontrar la respuesta, los orienta a pasar por los contenidos que anteriormente vimos de forma inteligente, ¿verdad? Si el estudiante o el grupo de estudiantes se está desviando, yo los vuelvo a guiar, ¿verdad? Yo creo que no va por ahí la respuesta. Creo que deberíamos evaluar el hecho de que muchas personas y comenzamos la forma de guiar al estudiante. Si es necesario, pues podemos brindar información para orientar a que se conteste la pregunta de la forma en la que yo lo estoy planificando. Aunque claro, también es importante resaltar que a veces yo puedo tener una pregunta en mente, una respuesta en mente, perdón, y el estudiante indaga otra que tampoco es incorrecta. Entonces, eso es bien interesante, al menos a mí me pasó utilizando la metodología, aplicándola. Yo tenía una respuesta en mente, y cuando el estudiante investigó, y era un grupo de estudiantes, cuando investigaron, me di cuenta que ellos tenían una respuesta diferente a la mía y que también estaba correcta su respuesta, y me encantó ese proceso, ¿verdad? Recordemos también que el docente orienta para que se pueda dar un análisis crítico, retroalimentar, si alguien se está desviando. También en esta etapa se pueden realizar en grupo o individual, dentro del hogar, o también se puede realizar en la institución educativa. Y esto llama mucho la atención porque se adapta a lo que estamos viviendo. Como les decía, la metodología al natural nos invita a utilizarla en grupos, ¿de acuerdo? Pero si nosotros no podemos hacer grupos, también se puede hacer un proceso individual, que al final va a ser individual como mi alumno, pero va a tener un respaldo de su familia. Ellos son los que van a trabajar en grupo, ¿verdad? Entonces eso también llama la atención. Recordemos también que si el estudiante cuenta con internet, pues podemos brindarle fuentes de información, y ojo, aquí es donde se adapta a otros contextos, porque si el estudiante no tiene internet, yo puedo entregar información escrita al estudiante para que comience la lectura de investigación también, pero a través de los medios que yo estoy proponiendo. Incluso pueden aprovecharse los libros de texto, que muchas veces son obligatorios utilizarlos, ¿verdad? Entonces tenemos el libro de matemática, el libro de comunicación que ya nos mandaron, que ya hicieron comprar a los papás, y resulta que yo quiero innovar con esta metodología, pues resulta que no es una piedra de tropiezo. Al contrario, nos puede apoyar a concretar el proceso de investigación. Entonces el estudiante puede tomar el libro como un instrumento para su investigación, ¿verdad? Pero es planteándolo de una forma diferente. Por su parte, vamos a la parte de la planificación de un proyecto, y pues aquí hay varias opciones de las cuales ustedes pueden elegir, y también va a depender mucho de lo que sus estudiantes estén realizando, el nivel en el que sus estudiantes están, y también va a ser tomar en cuenta importante la modalidad en la que ustedes están trabajando. Entonces, dentro de la planificación del proyecto hay tres opciones. La primera está que el grupo de estudiantes o el estudiante en sí, el estudiante individual, propone un producto para expresar sus conclusiones. Es decir, el estudiante de forma individual propia viene y se acerca a usted y le dice, profesora, maestra, profe, quiero hacer este proyecto para comprobar lo que yo aprendí, o este producto para comprobar lo que yo aprendí. En ese caso, ustedes tendrían que aprobar la creación del producto, pero hay otras opciones. También está la opción en la que el docente propone la entrega de un producto específicamente. Es decir, no les damos libertad, sino que nosotros ya tenemos el producto que queremos que nos entreguen. Y por último está la parte donde el docente propone elegir de un grupo de proyectos que él ha pensado, que pueden ser 5, 6, 7 proyectos, y el estudiante elige uno de ellos para realizar. Esto llama mucho la atención porque entonces hay libertad, y también nos vamos acoplando a la edad del estudiante, también nos vamos acoplando al nivel de razonamiento del estudiante,
y también nos permite ir acoplándonos a la metodología. Por ejemplo, en un grado de preprimaria, lo más apropiado sería que yo proponga el proyecto, porque muchas veces el estudiante no tiene las herramientas todavía para pensar en una forma de plasmar una respuesta. Entonces yo le propongo el proyecto. En el caso de estudiantes que ya vayan acostumbrándose, ¿verdad? Podemos comenzar proponiendo el proyecto. Entonces ya podemos pasar a la segunda fase en la que el estudiante elige de entre 5 o 6 proyectos una forma de representar su aprendizaje. Y en el último caso, pues ya podemos utilizarlo con estudiantes un poco más grandes, básicos, bachillerato o nivel medio en general, y también adultos, estudiantes universitarios, que me da mucho gusto compartir incluso con docentes universitarios quienes se conectan a las sesiones formativas y les felicito también. Entonces, esas son las 3 opciones respecto a la planificación de la elaboración de un producto. Ahora bien, vamos al siguiente paso, la creación del producto. Pues este posiblemente se debe realizar en la institución educativa, es decir, dentro del colegio, dentro de la escuela, dentro del instituto. Sin embargo, si las condiciones del semáforo cambian y no nos permite realizar la parte de que el estudiante elabore su producto dentro del salón de clase, sin problema, se puede acoplar a que el estudiante lo haga en su casa, porque pues estamos planteando la opción de hacerlo individual y entonces ellos van a buscar en su casa la solución o la creación del producto. Entonces aquí viene otra parte en la que esta metodología nos permite observar cómo sí se acopla al modelo híbrido, porque vamos a estar pasando por esas 2 situaciones. Vamos a estar pasando por la presencialidad y vamos a estar pasando por la educación a distancia. Y pues si de repente el estudiante está en el colegio, excelente, ¿verdad? Podemos hacer ahí la elaboración de su producto. Resulta que al día siguiente el semáforo cambia a rojo. Sin ningún problema, el estudiante puede continuar con el proceso de generar su producto y también nos vamos enfocando a realizar actividades más significativas que como tal pedir copia a una página del cuaderno, copia a una página del libro, ¿verdad? Entonces, esto es interesante porque va a permitir ese dinamismo y a mí me encanta la idea. Luego vamos a la presentación del producto. Nuevamente la presentación del producto, pues sí se espera que se realice dentro del salón de clase y una parte importante de esto es que se realiza la evaluación. A través de la presentación del producto se realiza la evaluación. En esta parte se espera que el estudiante pues explique de forma verbal su producto final y también pues se espera que el docente busque diversos instrumentos de evaluación para examinar o para evaluar al estudiante. Y ojo, aquí viene una parte muy importante. El trabajar por proyectos nos invita a tratar de dejar de lado los famosos exámenes, los famosos parciales o las famosas pruebas objetivas. Recordemos, no es el único instrumento de evaluación que existe, hay más, y la metodología basada en proyectos nos invita a utilizar toda esa lista de más productos que podemos utilizar en este proceso. Entonces, eso llama mucho la atención y me encanta porque nos ayuda, nos guía como docentes. A veces tenemos tan dentro esas malas prácticas que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta dejar el examen final, nos cuesta ponerle 20 puntos por copiar una página de un libro, pero esta metodología nos va a apoyar a que todo el aprendizaje sea guiado al dinamismo. Eso es bien importante. Vamos entonces a platicar ahora del punto número 4, que es llevando a la práctica la metodología basada en proyectos. Entonces, en esta parte tenemos que hablar sobre unas implicaciones muy interesantes, que es la temporalidad del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, sí, esto es muy bonito porque nos permite una gran diversidad. Nos permite el hecho de que el estudiante pueda utilizar estos proyectos en diferentes puntos. Por ejemplo, yo puedo determinar el tiempo y la temporalidad del proyecto. Entonces, el tiempo lo determino a través de mis necesidades, de cómo mi institución educativa está organizada, y es algo que se puede acoplar muy fácilmente. Entonces está la parte, por ejemplo, semanal. Yo puedo planificar un proyecto semanal, inicia lunes, termina viernes y me voy así semana tras semana, ¿verdad? Estos son proyectos pequeños, pero al final de cuentas el proceso sigue siendo importante. Esto es principalmente para aquellos docentes a los que les exigen cierta cantidad de contenidos, que como ya sabemos eso es
algo pues muy incorrecto, ¿verdad? Que no debería darse. Luego está la opción quincenal. El proyecto dura 2 semanas específicamente y se pueden integrar diferentes contenidos dentro del proyecto. Entonces, por ejemplo, yo veo, bueno, pues en estas 2 semanas yo tendría que estar viendo el verbo, el sustantivo, el adjetivo, el sujeto, el predicado, y yo enlisto todo lo que yo tendría que estar viendo precisamente basándome en mi libro de texto, en dado caso sea obligatorio para ustedes. Entonces, yo genero mi proyecto integrando todos esos contenidos en 15 días, quincenalmente. Y por último está la opción mensual o bimestral. Este tipo de proyectos, si les soy honesta, es un poquito más difícil de planificar, pero también tiene mejores resultados. Entonces, entre más tiempo utilice para el proyecto, claro, de forma objetiva, es más importante y más integral. Y además, en los proyectos mensuales o bimestrales nos permite incluso integrar otras materias a el proyecto que yo estoy planteando. Entonces, eso es algo bien interesante porque les va a permitir concretar ciertos aspectos bien importantes. Vamos entonces ahora a la integralidad del aprendizaje basado en proyectos. Recordemos que siempre el Ministerio de Educación nos está pidiendo que tratemos de ser de cierta forma integrales, que integremos contenidos, que integremos, ¿verdad? El aprendizaje basado en proyectos nos lo permite porque tiene la cualidad de que pueden integrarse diferentes contenidos, diferentes materias, diferentes docentes. Y la integración de varias materias incluso hace que el proyecto sea mucho más significativo, ¿de acuerdo? Va a permitir que los estudiantes puedan concretar los procesos abriendo mucho más sus expectativas, abriendo mucho más las dudas, abriendo mucho más esos contenidos, y esto va a permitir pues precisamente esa parte. Ahora bien, en este punto hay 2 aspectos bien interesantes que nosotros podemos ir tomando en cuenta, dentro de los cuales están, como primer punto, podemos invitar a otros docentes a involucrarse en la planificación de un proyecto que yo estoy generando. Es decir, decirle, yo me siento con el maestro de ciencias, de sociales, y yo soy la de comunicación y lenguaje y platicamos todos juntos. ¿Qué proyecto podríamos hacer principalmente encaminados a estos aprendizajes significativos? Sin embargo, esta parte es bien interesante porque a veces no se puede dar, ¿de acuerdo? Es algo que a veces no es posible y puede deberse a diversas situaciones, a la individualidad de cada docente, a la libertad de cátedra, a la envidia, al egoísmo. Realmente se puede deber a muchas cosas y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, si en esa parte no se puede, podríamos nosotros considerar una parte B o una opción B en la que yo le pregunto a mis compañeros docentes qué contenidos abordarán durante la unidad y los puedo ir integrando. Más adelante vamos a ver un ejemplo que precisamente ya se ha compartido anteriormente, pero que hay muchas personas que todavía no han visto y esta parte pues, es interesante. Y aquí dejo algunas otras cosas muy prácticas como el formato para planificar basado en proyectos y pues a esta parte vamos a ir en este momento. Recuerden que para los que están desde el Zoom, quienes ya pues completaron con el proceso de pago, todos estos materiales son ya de ustedes y los van a poder utilizar en cuanto sean enviados, que será el lunes posiblemente, si no es que mañana. Para los que están en el Facebook, pues más adelante vamos a platicar sobre esta parte de los materiales y cómo ustedes pueden adquirirlo, así como también el diploma de participación, ¿de acuerdo? Entonces, estamos por acá con el formato para planificar proyectos con el aprendizaje basado en proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a mostrar más o menos cómo es el formato para que ustedes puedan ir tomando ideas y para los que lo deseen utilizar, pues genial, ahí está listo para que pueda ser usado. Entonces está la parte informativa de datos generales, nombre del docente, materia, grado. Voy a acercarlo un poco más para que los que estamos, para los que están en Facebook puedan visualizarlo. Vamos a ver si el 150 no es muy grande. Creo que sí, lo voy a poner en 125. Muy bien. Entonces, están los datos generales, ¿verdad? Docente, materia, grado, fecha de inicio, porque recuerden que el proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización.
Esto también incluso les puede ser útil para llevar el orden en el que ustedes van compartiendo la información con los padres de familia. Para todos aquellos que van a estar muy a la distancia, ¿verdad? Es bien importante que ustedes puedan compartirle esta parte a los padres de familia e indicarle que esas son las instrucciones del proyecto. Entonces, está la fecha de inicio, la fecha de finalización. Luego están las especificaciones técnicas del aprendizaje, que recordemos las encontramos en nuestro currículum nacional base. Entonces acá copiamos y pegamos la competencia, copiamos y pegamos el indicador de logro y copiamos y pegamos los contenidos que están en el CNB. Recordemos que contenido y tema son dos cosas totalmente diferentes. El tema es aquello que nos va a brindar de cierta forma en conjunto todo lo que nosotros queremos desarrollar pues atrás, ¿verdad? Que si yo le digo al estudiante todo esto no me lo va a entender, entonces por eso generalmente compartimos el tema con ellos, pero para esta parte sí es importante que lo respaldemos con los contenidos. Realmente es una guía bien bonita los contenidos cuando los usamos activamente dentro del proceso de planificación. Luego tenemos la parte de la pregunta. Ustedes colocan la pregunta que definitivamente tiene que estar íntimamente relacionada con toda la parte de arriba, con los especificadores técnicos del aprendizaje. Luego vamos con los recursos de la investigación. Ustedes pueden pegar links. En el dado caso sea virtual, ustedes estén trabajando en la virtualidad, internet, YouTube, todo lo necesario. Entonces nosotros les pegamos aquí todos los links a los estudiantes con internet. Ahora bien, en el caso de que yo sea un docente que está trabajando con estudiantes que no tienen internet, entonces es buscar información y ponerla en esta sección, casi que copiar y pegar, ¿verdad? Para que nosotros podamos enviarle la información al estudiante y a través de este recurso ellos puedan generar su investigación. Luego están los lineamientos del producto, en el que ustedes ya saben, pueden elegir de las tres opciones. Está la opción A, que es la opción en la que ustedes pueden dejar libertad al estudiante para elegir el proyecto y pues ustedes ponen sus lineamientos. Recuerden, aun cuando sea pues libre que ellos puedan elegir, ustedes tienen que colocar bajo qué lineamientos quiere que esté ese producto final. En el caso de que ustedes coloquen las instrucciones, pues acaba toda la parte de las instrucciones, ¿verdad? Haz esto, genera aquello, recorta esto, pon esto y pues eso te ayudará a comprobar tu hipótesis o a comprobar tu respuesta. Luego están los lineamientos de presentación. Recordemos que la presentación siempre se pretende hacer de forma presencial o más que presencial, de forma oral, ¿sí? Y se va a tratar de que sea presencial, ¿verdad? Eso es bien importante porque entonces el estudiante el día que llegue va a llegar, uno, a investigar o va a poder llegar a realizar el producto, esa es la opción 2, o la opción 3 es que llegue a presentar su resultado final. Entonces usamos esos momentos dentro del salón de clase para lo más dinámico y nos evitamos el tener que sentarnos a dar una clase creyendo que nosotros somos los únicos quienes podemos transmitir conocimiento, mientras que esto es totalmente falso. Los estudiantes deben generar su propio conocimiento. Y por último está la parte del instrumento de evaluación. Recordemos, no solo existen los exámenes, hay muchos instrumentos de evaluación y el instrumento de evaluación va a ir íntimamente relacionado con lo que es el producto que va a generar. Por ejemplo, si es un producto oral, entonces yo puedo utilizar una lista de cotejo. Si es un producto físico, yo puedo utilizar una escala de rango. Si es un producto, no sé, de actuación, yo puedo utilizar otras herramientas. Entonces, eso es importante porque de una vez me va relacionando a mí mi idea de cómo yo voy a evaluar y me va sacando de esa zona en la que ya no debemos estar pensando que podemos o debemos seguir enseñando a través de métodos tradicionales. Entonces, a los que están en Zoom, ahí está el material. Pronto va a llegarles, de hecho, les voy a compartir de una vez el link para los que lo deseen descargar y deseen planificar algún proyecto para esta primera semana. Y para los que están en el Facebook Live, recuerden, más adelante les voy a compartir cómo podrían ustedes obtener estos materiales, la presentación y los diplomas, ¿de acuerdo? Entonces, regreso a mi presentación para poder continuar con la parte de los formatos.
Entonces, este formato va a poder ayudarles a llevar bien a la práctica todo lo que hemos platicado hasta el momento y les va a permitir pues organizar las ideas de una forma mucho más práctica para realmente utilizar lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿de acuerdo? Luego tenemos lo que es las ideas de proyectos. ¿Qué proyectos podemos hacer? Y entonces aquí es donde va el segundo recurso, que es el listado de ideas para proyectos, ¿de acuerdo? Entonces voy a abrirlo para que ustedes puedan irlo visualizando. Y aquí esto es una construcción muy bonita que hemos hecho con diferentes diplomados en las que fueron colocando ideas de diferentes proyectos que podemos ir generando. El documento tiene 7 páginas para que ustedes se den una idea de cómo podemos irlo usando. Para los que no lo han abierto y han estado en diplomados anteriores, invitación, ábranlo, véanlo. En esta ocasión sí se los vamos a enviar ya de forma individual como un documento. Tal vez ahí ya vamos a completar un poquito más las lecturas. Y pues vean, ¿qué podemos hacer como proyectos? Que el estudiante cree un juego, por ejemplo. Que el estudiante pueda crear una memoria a través de algo que él aprendió, que el estudiante pueda organizar un debate. Ese puede ser un producto o un proyecto en general, que el estudiante cree un diario, que el estudiante genere un experimento, que el estudiante una entrevista, que el estudiante haga videos de animaciones, que el estudiante pueda hacer un trifoliar. Todo esto pueden ser proyectos, ¿verdad? Definitivamente va a depender de la temporalidad que ustedes decidan, porque, por ejemplo, un trifoliar puede ser el producto final de una BP de una semana, ¿verdad? Porque es un producto bastante simple, pequeño. Pero cuando nosotros estamos hablando ya de productos más globales, a más largo plazo, pues vamos a ver otros ejemplos, ¿verdad? Ahí les dejo el link. Solo me estaban comentando por acá en el chat de Zoom que no les permitía abrir. Voy a volver a copiar el enlace para que les permita ahora sí. Y si no, pues de igual forma se los vamos a enviar ya como documento individual, ¿de acuerdo? Entonces lo vuelvo a colocar, Irma, para que usted nos pueda confirmar si ahora sí le ha llegado y que lo pueda usar de una vez si ese es su deseo y su necesidad. Muy bien, entonces ahí están. Les dejo también esta lista que me parece muy, muy bonita y muy completa. Vamos entonces a continuar, a regresar a lo que es nuestra presentación para poder ir dando las últimas partes. Recordemos que esta capacitación tenía un poquito menos de duración, de 1 hora y media a 2 horas aproximadamente, pero vamos ya a llegar a nuestra parte final, ¿verdad? Entonces, con respecto al ejemplo y práctica, yo realmente pues he hecho he utilizado esta metodología durante mucho tiempo y pues ha sido para mí un placer el poder utilizar esta metodología. Espero en algún momento que algunos de mis estudiantes que sigan algo de educación en su vida o algo por el estilo, porque la mayoría de mis estudiantes con los que yo he tenido contacto todavía son bastante pequeños, primera etapa de universidad aproximadamente, en algún punto puedan dar su punto de vista de cómo sintieron esta metodología, pero en general yo siento que tiene muy buenos resultados, que tiene resultados muy apropiados, muy objetivos, hace a los estudiantes pensar, los emociona al encontrar una respuesta a las preguntas. Y pues aquí les tengo un ejemplo de un proyecto que se generó, que muchos de ustedes ya han podido ver. Lo voy a tratar así a un muy corto tiempo, porque igual el tiempo nos apremia para poder continuar. Pero precisamente aquí tengo yo cómo generé un proyecto. Este era un proyecto que integraba varias materias y el proyecto era generar un periódico. Entonces aquí están cada una de las actividades, entonces los estudiantes acoplando todas las materias iban generando un periódico en el que iban anotando como sus logros, lo que iban contestando a las diferentes preguntas, lo que iban contestando a las diferentes actividades y posteriormente entregaban un periódico final que pues pasaba por todas las materias, casi todas las materias. Entonces esto es bonito porque les permite integrar. Este proyecto se generó con la idea de varios docentes de diferentes áreas. Ellos decían, ¿verdad? Yo creo,
por ejemplo, la maestra de expresión artística nos decía, ¿verdad? La pregunta, obviamente, la planificación del proyecto con la parte pues de atrás, lo que le corresponde al docente, no se exponía, pero ella ponía, ¿verdad? ¿Qué es necesario para hacer un logo? Entonces, el problema final se convertía dentro del producto, que tenían que crear el logo de su propio periódico, ¿verdad? Y eso era interesante porque entonces los estudiantes utilizaban sus conocimientos en color, en diseño, en figuras geométricas para crear un logo interesante de su periódico. Y así cada una de las actividades iban orientadas a que el estudiante terminara el proceso en un periódico y finalmente entregaban un periódico físico que llevaban a la institución educativa, que en este caso era un colegio, y pues el docente recogía el periódico y hacía la revisión con una lista de cotejo de todas las partes que implicaba el periódico. Un proyecto muy bonito que nos invitó durante un mes a trabajar en conjunto con muchos docentes y que nos permitió también, de cierta forma, llevar a la práctica el aprendizaje basado en proyectos. Como les decía, hay muchas formas de llevarlo a la práctica. Quiero ponerles otro ejemplo. Hace algunos años, muchos años de hecho, con algunos docentes hicimos el famoso mercado, pero más que un mercado, era una feria de emprendimientos. Entonces los estudiantes tenían que generar en grupos un emprendimiento para finalmente venderlo dentro del colegio, y entonces eso generaba todo un recurso muy interesante porque los estudiantes en emprendimiento o en ese momento productividad y desarrollo desarrollaban su producto. En matemáticas sacaban costos de los materiales, cuánto costaban los materiales, si se podía sumar, si se podía restar, cómo podían ahorrar para los materiales, cómo podían conseguir los materiales sin gastar dinero. Era una situación muy interesante. En comunicación y lenguaje, por ejemplo, hacían su pitch, armaban cómo ellos iban a vender su producto, sus carteles para vender su producto. En expresión artística veían el diseño de carteles, veían cómo poner la imagen para llamar la atención, y al final de cuentas pasamos por muchas materias, muchos docentes se añadieron al proyecto que yo inicialmente generé, y fue una actividad muy bonita, ¿verdad? Al final hicimos esa feria de emprendimientos un viernes, me recuerdo muy bien, y los estudiantes saltaban de emoción. Y no eran estudiantes pequeños, eran estudiantes de sexto primaria y de primero básico. Era sexto, primero, segundo básico, y muy interesante cómo nos surgió esta parte del emprendimiento. De hecho, una de las señoritas que generó uno de los emprendimientos, que era un emprendimiento de pastelitos, hoy tiene una página de Facebook en donde vende pastelitos, ¿verdad? Entonces, eso me llama mucho la atención porque generamos a futuro, generamos aprendizajes que realmente pueden ser aplicados para la vida. Además, pues les doy la opción de que ustedes puedan acompañar este plan o estas instrucciones a los padres de familia, siempre acompañados de un calendario en el que ustedes van indicando cómo se van realizando cada una de las actividades. Entonces aquí tengo el ejemplo, ¿verdad?, de cómo este proyecto que les mostré anteriormente tenía una temporalidad, es decir, le íbamos indicando al estudiante en qué momento tenía que hacer su investigación, en qué momento tenía que comenzar a escribir la página, y fue un proyecto que se generó en un poco más de un mes y tuvo resultados muy interesantes. Este proyecto se realizó el año pasado y los resultados fueron muy, muy bonitos. Justamente estaba buscando algunas imágenes de algunos periódicos terminados, pero debido a que ya no utilizo el correo en el que me lo enviaron, ya no pude obtenerlo, pero realmente los productos fueron muy, muy bonitos, ¿verdad? Entonces, el objetivo acá es que ustedes se animen a generar este tipo de alternativas, a que ustedes puedan ir buscando todas esas soluciones, todas esas actividades que les van a permitir llegar a sus estudiantes de forma mucho más directa. Muy bien, entonces, quiero comentarles. En este momento ya vamos a la parte final en la que vamos a realizar una actividad en grupos, ¿de acuerdo? En este momento yo tengo 48 participantes dentro de mi sala de Zoom. Quiero invitar a algunos de los que están en Facebook Live, definitivamente no todos, aunque me encantaría que todos participaran, y voy a pegar el link en este momento en el chat para que ingresen y pues hagan este ejercicio los que deseen hacerlo, ¿verdad?
Entonces, en este momento voy a copiar el link de Zoom para que puedan ingresar los que les dé tiempo de ingresar para hacer este último ejercicio participativo que ya he hecho con otros, con algunos de los que pudieron participar en el diplomado en docencia híbrida, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo el link para los que quieran ingresar a Zoom en esta parte final a participar. Pero antes de finalizar la transmisión en vivo en Facebook Live, quiero hacerles algunos anuncios. Y los que están aquí en Zoom, pues no se vayan porque todavía nos quedamos haciendo el ejercicio que les indiqué anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos algunos anuncios. Para los que ya están en Zoom, pues ustedes tienen ahí la seguridad de que sus diplomas y sus materiales van a llegar a su correo en los próximos días, específicamente entre mañana y el lunes, porque sí tenemos ahí una carga retrasada de algunos diplomas que debemos enviar. Pero para los que están en el Facebook Live, pues les hacemos la cordial invitación de poder adquirir el material que hemos compartido en esta tarde y también de poder pues compartir los formatos y todos los instrumentos que utilizamos. Les quiero compartir a los que están en el Facebook el link para que ustedes obtengan los datos de pago. En un momento se los voy a compartir para que ustedes lo puedan tener por ahí. Y si alguien está interesado en obtener el material y el link de Zoom, pues, perdón, el material y el diploma, pues ahí en ese link puede completar sus datos y con gusto vamos a estarles enviando la información. Igual, al final del formulario está en los datos para realizar el pago, el número de cuenta para que ustedes puedan formar parte de este grupo de docentes que recibe diploma y que también tiene todos sus materiales. Lo que enviamos es el diploma de participación, la presentación, los formatos y los recursos, ¿de acuerdo? Tenemos también el anuncio de que el día lunes iniciamos con una nueva promoción de docencia híbrida, específicamente son los días 22, 23 y 24 de febrero. El costo del diplomado en total es de 100 quetzales, son 3 módulos y aquí abajo tenemos los contenidos de los 3 módulos para que ustedes puedan observar. Y esa parte pues es también bien importante porque están ustedes invitados si aún no han participado. Como les decía, muchos de los que están acá pues se han quedado junto a nosotros, han compartido junto a nosotros precisamente porque han estado ya en estos diplomados y han marcado que pues sí ha sido funcional para ustedes y nos alegra mucho que haya sido funcional. Entonces, están invitados y un anuncio todavía no está concretado porque todavía lo estamos terminando de organizar. Vamos a tener un diplomado en especialización de tecnología para la educación, ¿de acuerdo? Este posiblemente lo estemos dando el siguiente mes, en marzo, y también están invitados. Este sí va a ser un mes de formación en puras aplicaciones para la educación. Y aún estamos a la espera de ver algunas alianzas para certificar este curso, pero desde ya les hago la cordial invitación. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder darle las gracias a todos los que están en Facebook Live, los que están en Zoom no se vayan, solo nos falta esta actividad final para poder terminar. Y voy a dejar de compartir mi pantalla un momento para darles las gracias a los que están en el Facebook Live e invitarlos a que sigan nuestra página, a que sigan al contacto de todas las actividades que hemos y vamos a realizar. Y pues ha sido un gusto para mí compartir con los que están en el Facebook. Espero verlos pronto. Muy buena noche a todos ustedes.